A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Como siempre, vamos a repasar los 10 puntos que hemos establecido para el Sistema Nacional de Salud Pública que estamos proponiendo a la sociedad ecuatoriana. Filosofía, principios, marco constitucional, modelo oficial, modelo popular, paquete de servicios, instrumentos para la acción y recursos económicos, talento humano, cumplimiento de los 17 objetivos del desarrollo sostenible y las nuevas instituciones que surgen de esta forma de plantear el Sistema Nacional de Salud. Es grato para nosotros, decía, tener en esta oportunidad la posibilidad de conversar con una persona bien informada, capacitada y que durante toda su vida ha estado luchando por la salud pública para todos los ecuatorianos. Es el doctor Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y coordinador del evento La Cumbre de la Salud Pública. El tema, como no podía ser de otra manera, es la salud pública en el Ecuador y el mundo. Una pequeña introducción, nada mejor que tratar de este tema con el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y permanente activista de la salud desde la comunidad. Esto es un aspecto muy importante que resaltar. 2 puntos vamos a tratar con Fernando. 1. Vamos a hacer una panorámica y un resumen de los aspectos más destacados de la Cumbre de la Salud Pública efectuada vía Zoom hace pocos días, con la participación de representantes internacionales del más alto nivel profesional y de personalidades ecuatorianas de reconocida trayectoria política como el doctor Francisco Huerta Montalvo, infatigable luchador contra la corrupción y por los derechos humanos y la salud de los ecuatorianos. La tónica, diríamos, en este gran evento fue pensar globalmente y actuar localmente. Mi estimado Fernando, es tu canal, es tu programa. Muchas gracias. Y con mucha satisfacción de tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, mi querido Walter. Siempre también es un privilegio poder compartir estas conversaciones respecto de estos temas de salud pública que son tan importantes, más todavía hoy, cuando pues, el mundo ha sido golpeado por una pandemia que en definitiva ha puesto a prueba los sistemas y las respuestas de salud pública en el mundo. Infortunadamente, en términos generales, se está pagando las consecuencias de cómo se ha debilitado la salud pública. Solamente para señalar un ejemplo, el caso de España, por ejemplo, ¿no es cierto? Y Europa en general. Europa en general, claro, España, Francia, que han tenido, clásicamente ha tenido una buena respuesta, pero los últimos decisiones de materia económica, por ejemplo, para debilitar, que han debilitado la salud pública, han debilitado la atención primaria de salud, pues han contribuido, junto con otra serie de elementos naturalmente, a estas dificultades. En definitiva,
hoy más que nunca es imperativo hablar de la salud pública en Ecuador y el mundo. Excelente. En este marco, mi estimado Fernando, ¿cómo podrías hacernos un resumen de este gran evento, de extraordinario evento que coordinaste junto con personas de relevancia, como decíamos? Estuvo Pancho Huerta, estuvieron otras personalidades del mundo, de la política y de la salud pública en el Ecuador. ¿Cómo podrías resumir los aspectos más relevantes e importantes? Gracias, Walter. Bueno, el 14 y 15 de octubre pasado tuvo lugar la primera Cumbre Nacional por la Salud Pública Ecuatoriana. Aspiramos que hayan otros eventos que sean, en definitiva, nuevas ediciones de esto que esperamos posicionar. En la jornada tuvieron participaciones muy relevantes, por ejemplo, la del vicepresidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, Luis de Souza. También estuvieron exministros de salud relevantes, la exministra de Salud de Paraguay, Esperanza Martínez, que de hecho es ahora senadora también del Paraguay. Estuvo Osvaldo Artaza de Chile. Estuvo Rocío Sáenz también, exministra de Salud y expresidenta de la Caja Costarricense de Seguridad Social. Ellos, por ejemplo, abordaron el tema de justamente Sistema Nacional de Salud. Y estuvo una alta autoridad de Uruguay también. Estuvo también, efectivamente, una representante de la... Costa Rica y Uruguay son referentes. De la Sociedad Uruguaya de Salud Pública. Entonces, el evento, digamos que yo diría que tuvo dos grandes ejes, ¿no es cierto? El primero, la respuesta de salud pública en países que lo hicieron mejor que otros. Por ejemplo, el caso mismo de Costa Rica y de Uruguay es emblemático y se mencionó. Costa Rica luego comenzó muy bien, digamos, luego tuvo dificultades ya, pero de todas maneras la capacidad de respuesta ha sido una capacidad sobresaliente por el hecho de tener una respuesta instalada, estructurada, ¿no? Entonces, en ese sentido, también en la parte de salud pública hubieran experiencias nacionales bien interesantes. Por ejemplo, estuvo la respuesta de Cuenca, que me parece que estuvo bastante bien, pues la presentación que se hizo por parte del alcalde, y también una experiencia local bien interesante de la alcaldesa de Sucre, en la provincia de Manabí, sobre un sistema de vigilancia epidemiológica de base comunitaria, con resultados realmente interesantes, naturalmente en pequeñas comunidades del cantón, de la parroquia Charapotó, pero fue muy destacable. Y este diría que es el primer ámbito, y el otro ámbito fue la construcción de sistemas nacionales de salud. Y entonces allí nuevamente el caso de Costa Rica es ciertamente emblemático. Tuvimos también el caso de Chile, que Chile, Osvaldo Artaza, pues presentó, esas entretelones de un sistema que parecía supremamente sólido, supremamente robusto, un ejemplo para América, y en realidad había indicadores muy valiosos. Pero mira lo que pasó en octubre, es decir, todo el estallido social, y una de las dificultades era también el tema de las desigualdades, graves desigualdades en materia de salud, a pesar de los avances existentes. De tal manera que diría yo que esos son los dos... Para hacer efectivo el derecho a la salud. Efectivamente. El acceso a la salud. Efectivamente. Es decir, en el caso, como digo, de Chile, era emblemático porque cuando hubieron cuando se dieron las manifestaciones de reclamo de la gente, y cuando salía que uno de los principales reclamos era el tema de salud y del acceso a salud, de las dificultades que tenían con un sistema que parecía muy bien estructurado, realmente allí se veía esas falencias, como tú bien dices, grandes desigualdades en el caso chileno que determinaban estos obstáculos para el ejercicio del derecho a la salud. De tal manera que esos fueron los dos grandes elementos en el caso del sistema nacional. Bueno, en el caso también hubo de Europa, Jean-Pierre Papart, un experto suizo, también hizo una genial panorámica de qué es lo que pasaba en Europa. Y en el caso ya de sistemas nacionales de salud también hubieron contribuciones nacionales bien interesantes respecto de esto que tú sabes bien, esta deuda que tenemos de no haber constituido hasta ahora un sistema nacional de salud, y que hoy más que nunca es imperativo también construirlo. Lo necesitamos.
particularmente me pareció extraordinaria la participación del representante del Cantón Sucre, ¿no? Esa experiencia realmente comunitaria. Una alcaldesa. Hemos visto felizmente que hay en algunas partes del Ecuador experiencias de carácter comunitario, pero esta sobre todo llamó la atención, yo creo que de nosotros los ecuatorianos y también de los extranjeros, porque se vio que la comunidad organizada tomó en sus manos el principal problema, el mayor peso, ¿no es cierto?, del control epidémico, estuvo en manos de la comunidad. ¿Nos puedes decir algunos aspectos de esta experiencia de Sucre particularmente? Bueno, eso me pareció, a veces se dan coyunturas así locales interesantes. En este caso hubo el pedido de un activista social de Manabí, Horacio Bellettini, que estaba a cargo de la Mancomunidad de Municipios del Pacífico Norte de Manabí. Él se había enterado de que en la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública estábamos impulsando, naturalmente de manera muy limitada, dado que no es pues nuestra función sustantiva, pero en Colinas del Norte, aquí en Quito, impulsamos un proceso de vigilancia epidemiológica. Se dio la coyuntura, hubo el contacto, hubo la respuesta realmente protagónica de la alcaldesa Ingrid Zambrano, de la alcaldesa de Sucre, que lo tomó muy rápidamente como algo, se apropió de la noción de esta vigilancia epidemiológica de base comunitaria. En esos primeros momentos era muy difícil porque todavía había las restricciones, se intentó hacer por vía telemática, pero realmente era poco menos que imposible porque capacitar a vigilantes comunitarios, digamos, a través de los medios telemáticos es muy difícil. Luego ya pudimos tener también el concurso de una muy valiosa enfermera local de allí, y entonces eso permitió que en definitiva en la comunidad del pueblito y luego en la comunidad de Cañitas, más o menos alrededor de unas 2.000 familias, ¿no es cierto?, que hubiesen voluntarios asignados a cada manzana. Y entonces los voluntarios lo que hacían es tenían un número de familias a su cargo, 40, 50, 20, 30, y lo que hacían era un monitoreo diario, periódico, respecto de la situación, de si había algún caso, de la necesidad de articular, porque se dio la ventaja de articular con las unidades locales del Ministerio de Salud y del Seguro Campesino. Paradójicamente el proyecto permitió hacerles que conversen, digamos, porque realmente era muy difícil estas trabas institucionales que prácticamente estando uno frente a otro tenían dificultad de coordinar porque tenían normas muy rígidas. Por ejemplo, naturalmente la medicación era solamente para los afiliados al Seguro Campesino y si no tenían que ir al ministerio, pero eso que es absurdo realmente, porque en lo local pues lo elemental y lo obvio es de que se sumen los esfuerzos y de que haya cobertura para toda la población con todo lo que se necesita. Y esa es la base de lo que tanto hemos hablado, de un sistema nacional de salud que parta por una base de un sistema de atención primaria de salud universal. Correctísimo. Yo creo que esta es una síntesis excelente. Cómo la comunidad organizada, junto a las organizaciones no gubernamentales, el gobierno seccional, y luego la participación, aunque patoja diríamos, del sistema de salud pública, ya sea de las redes de salud pública, ya sea Seguro Social, Ministerio de Salud Pública, y seguramente la cooperación internacional. Ahí los actores, todos los actores trabajando mancomunadamente para resolver un problema. Esto es lo central, lo fundamental. Gracias, Fernando, por describirnos con tanta facilidad y tan didácticamente la experiencia de este cantón manabita. La tónica, sin duda, como ya lo habíamos dicho en la cumbre de la salud pública, fue pensar globalmente y actuar localmente. Esto es un viejo axioma de la Organización Mundial de la Salud, como tú conoces, y sin embargo, solamente tiene sentido el momento en que hay una pandemia o sindemia, como alguien había dicho, ¿no?
Pasemos a un punto fundamental, central, ciertamente. Es decir, todas estas cosas, todas estas experiencias de nivel mundial, ustedes las han sistematizado de tal modo que han producido el Acuerdo Nacional, lo que se denomina Acuerdo Nacional de la Salud Pública, al que la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Ecológica, vale decir, se adhirió con todo el entusiasmo, ¿no? Este acuerdo nacional será presentado al público y entregado a los candidatos a la presidencia para su estudio. Y en diciembre, tú me decías fuera de cámaras, vamos a tomar la lección a los señores presidenciables, a los señores que desean estar representándonos en Carondelet y en la Asamblea Nacional. Cuéntanos, ¿cómo se dio este acuerdo? Bueno, tú sabes que esta necesidad de un acuerdo nacional por la salud pública surge desde hace mucho tiempo. En realidad es, yo diría, de cuestionarse que nunca en Ecuador se haya dado un acuerdo nacional por la salud y por la salud pública. Han habido intentos de acuerdos por la seguridad social, intentos de acuerdos sobre temas económicos, pero en realidad jamás en la historia de este país ha habido lo que debió haberse hecho hace rato, un acuerdo nacional por la salud y por fortaleciendo la salud pública con múltiples actores que participen de ese acuerdo, sobre todo quienes tienen capacidad de tomar decisiones. De tal manera que en ese marco efectivamente se está construyendo ya. El acuerdo ha sido también construido, como tú bien dices, con participación de múltiples organizaciones, no solamente de la salud pública, no solamente de la salud, digamos, como tradicionalmente se considera y que creo que es restrictivo, sino ha habido participación, por ejemplo, de grupos ambientales, de grupos de organizaciones de mujeres, ha habido participación de grupos educativos, ha habido también de sociedades científicas, ha habido también de organizaciones cívicas de lucha contra la corrupción. Es decir, es un conjunto de organizaciones que se unen en torno a esta necesidad del Acuerdo Nacional por la Salud Pública. Hoy mismo hemos estado entregando el acuerdo a las 15 candidaturas. Nos habría gustado que sean menos, pero es lo que tenemos. Son 15 candidaturas, a cada una de ellas se les está entregando. Estamos en este proceso de culminar la próxima semana. Y la idea es, cuando les entregamos, les decimos, tengan la bondad de examinar y analizar este acuerdo y estúdienlo, profundicen. Y después de un mes, en enero, alrededor del 20-25 de enero, entonces vamos a hacer conversatorios para que los candidatos profundicen y para que los candidatos expongan y nosotros forzarles a que dejen de decir generalidades. Es decir, la salud no puede ser motivo de 3 o 4 frases de cliché que se dicen, yo voy a hacer hospitales, yo voy a mejorar la salud. No, o sea, que estudien, por eso les hemos dado un buen tiempo de plazo, digamos, para que... A los 15, y qué frondoso. A los 15, ¿no? Y luego vamos a ver cómo organizaremos. Me haces acordar de un principio estoico con eso. Tú decías bien, me habría gustado que sean menos. Y a mí también me hubiese gustado que sean menos, ¿no? Pero no nos aflijamos por lo que no podemos controlar. Así y por tanto, bueno, como todos tienen que estar en igualdad de condiciones y nosotros estamos obviamente manteniendo una posición de absoluta independencia, hemos entregado a todos y, como digo, alrededor del 2025 organizaremos conversatorios en donde ellos puedan tener la amplitud del caso, pero no es que con tribuna libre, la amplitud del caso frente a preguntas, frente a inquietudes, frente a necesidades de respuestas que las construiremos colectivamente en todo este tiempo, para que pues ellos se pronuncien y la sociedad, la ciudadanía debidamente informada, también considere esas respuestas de los diferentes candidatos para que entonces contribuyan a decidir su voto. Yo creo que la gente tiene que decidir ahora, cuando hemos sido afectados por una pandemia que cambió al mundo, tiene que
examinar seriamente qué es lo que dicen los candidatos, y los candidatos también tienen que examinar seriamente qué le dicen a la ciudadanía, y creo que de esta manera estaremos contribuyendo para, en definitiva, comprometerles. La idea es que ellos mismos se comprometan para que estas tesis centrales pues sean llevadas a cabo por quien sea favorecido por el voto popular, cualquiera sea su tendencia, su ideología, porque hay fundamentos básicos de salud pública que tienen que realizarse y que se realizan en el mundo, y tú ves que prevalecen, más allá de que hay cambios de orientación, que pueden haber matices, pero hay cuestiones estructurales de salud pública que en Ecuador no se han dado y que tienen que hacerse. Hay preguntas fundamentales, por supuesto, ¿no? Una de ellas es el Sistema Nacional de Salud Pública, y dentro del Sistema Nacional de Salud Pública, el primer paso, diría yo, ¿no? Es posible que otras personas, ¿no es cierto?, tengan diferente opinión, pero el primer paso es un acuerdo por convocar a todas las instituciones, todos los actores que tienen que ver con la salud pública. Un Consejo Nacional de Salud Pública renovado. ¿Qué te parece, Arturo? Sí, me parece que en esto creo que es importante clarificar el alcance de un sistema nacional de salud. Creo que también concentrarse en un sistema nacional de servicios de salud me parece que es importante, es decir, para materializar bien el objetivo del sistema. Progresivamente habrá de ir creciendo para una visión más integral, más abarcativa, que obviamente tiene que hacerse, y una política de salud, estimado Walter, como sabes, no puede dejar de ver elementos pero determinantes para la salud, como son ambiente, alimentación, educación, en fin, cambio climático ahora mismo. Es decir, todo eso tiene que estar, y tiene que también enfocarse con la debida importancia este Sistema Nacional de Servicios de Salud, que permita, en definitiva, que todas las personas puedan acceder con oportunidad a servicios de calidad cuando lo requieran. Y creo que la base factible, porque es que estos sistemas nacionales de salud no es que se construyen de la noche a la mañana, en 2, 3, 4, 5 años, son materia de varios periodos de gobierno, así lo ha demostrado la historia. Entonces, lo que sí puede y debe hacerse es ese primer paso que tú dices, por ejemplo, atención primaria de salud universal, para todos, por supuesto, privilegiando a aquellos que son más necesitados y rompiendo estas barreras de que yo pertenezco al Ponerse de acuerdo seguro. en primer lugar en Así es, en este punto. Una meta que el país debe tener es eso: atención primaria de salud universal, juntando todos los recursos y también, naturalmente, juntando institucionalidades, también el financiamiento. Es decir, hay que sumar esfuerzos organizados y dejar de tener estos compartimentos estancos, digamos. Yo creo que ese es el reto fundamental que tenemos, y creo que la atención primaria de salud ofrece la posibilidad de romper estas dificultades que hemos tenido. Excelente visión, que la apoyamos con todo el entusiasmo. En este sentido también hay una pregunta central, un poco a veces apartada o no se la ve como importante. Me refiero al hecho de que hay una Constitución del 2008 tan abarcativa que no terminó por aterrizar, y sin duda parió, por así decir, leyes, códigos como el de salud, que finalmente no fueron aprobados porque eran un completo mamotreto. No había una correlación, Constitución y leyes de la República y código de salud, fundamentalmente. Había ese problema, ¿no? Y entonces, se ha dicho por expertos constitucionalistas que hay necesidad de hacer un referéndum, que el presidente de la República convoque un referéndum, de tal manera que se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a decir unos
últimos criterios en torno a este punto. Que el presidente de la República convoque a los ecuatorianos para que se decidan sobre si es bueno para el país mantener la Constitución de 2008 o reemplazarla por la de 1998. Y de esta manera generar leyes como el Código de Salud, como la ley del Sistema Nacional de Salud, que sí tengan viabilidad. ¿Cuál es tu punto? Bueno, a ver, el tema constitucional, como tú sabes, pues está claramente identificado que tenía una serie de deficiencias conceptuales, operacionales, que merece sin duda alguna que sea revisado profundamente. Ahora, en el tema de salud, creo que el problema fundamental era esta dicotomía que se consagró constitucionalmente, un sistema nacional de salud y por otro lado un sistema de seguridad social en salud, los dos con las mismas características de universalidad, gratuidad, etcétera, etcétera. De tal manera que eso creo que debería ser corregido efectivamente en una nueva constitución. Tal vez la del 98 quizás no es el mejor referente en materia de salud, porque era la primera vez que se ponía el tema de salud en la constitución, pero en definitiva hay que evolucionar. Me parece que es pertinente que de esta constitución, que ha habido tantas críticas bien fundamentadas, naturalmente pasemos a una constitución que permita generar condiciones para que hayan también las leyes que permitan, en definitiva, contribuir al ejercicio del derecho a la salud y que podamos tener ya finalmente en Ecuador, pues basta de diagnósticos, ya tener ese sistema nacional de salud que tanto hemos anhelado por tantos años. Fernando, muchas gracias por tu excelente, brillante participación y gracias a ustedes, amigos, por su atención. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,